¿Qué es la muerte física? De eso vamos a estar hablando en esta hora. ¿En qué consiste de la muerte física? La muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye la transición del mundo visible al mundo invisible. Esa es la muerte física. Para el creyente, marca su entrada al paraíso y a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Y Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Cuando el cristiano, el creyente muere físicamente, prácticamente es una muerte de este cuerpo físico para trasladarse a una vida después de la muerte, al mundo invisible. O sea, al instante que la persona muere, el cristiano muere, el cuerpo deja, digamos, de existir en esta tierra, entonces constituye una transición al mundo invisible, al mundo del mundo visible al mundo invisible. Eso es para el creyente, ese marca esa entrada triunfal, la entrada directa al paraíso y a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía también que él deseaba ya estar en la presencia de Dios. En cambio, para el incrédulo, la muerte es su entrada al Hades, o sea, al infierno. Cuando la persona incrédula muere, la Biblia dice que inmediatamente va a un lugar de tormento que se le llama el infierno. Podemos leer Lucas capítulo 16, versículo 23, y Mateo capítulo 10, versículo 28, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Claramente la Biblia dice que cuando el cristiano muere, ángeles de Dios se lo llevan al paraíso, pero cuando el incrédulo muere, ángeles de Satanás se lo llevan al infierno. Eso lo podemos entender en el Evangelio de Lucas 16, 22 al 23 y el Evangelio de Mateo 10, 28. La muerte física no es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia. Para el creyente, la muerte física es el efecto final del pecado y el último efecto del pecado a ser cancelado por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 15, versículo 1. Y Primera de Corintios capítulo 15, 26. Aunque todos los hombres mueren físicamente, para el creyente la muerte y la resurrección de Cristo le robó a la muerte su aguijón. O sea, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo destruyó a la muerte.
Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 54 al 57. Y Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 10. Y Hebreos capítulo 2 versículo 9. Y más aún el creyente puede triunfantemente declarar que para él el morir es ganancia, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Hemos aclarado qué significa la muerte física tanto para el creyente cristiano como para el incrédulo que no cree en Dios o que es ateo o necio. Que Dios les bendiga en esta hora, amados hermanos y amigos. Comparte este mensaje con otros para que otros puedan ser edificados, para que la palabra de Dios pueda tocar los corazones para arrepentimiento y para salvación de sus almas. Amén.